Bienvenidos al 25º webinar Bob de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. Es un placer tener hoy a Carlos Peña Dorta, CEO de QFlow, para hablarnos de la automatización de procesos, un camino hacia la transformación digital de las organizaciones. La verdad que Carlos, ex alumno, y digo varios ex porque ya son años. Ahora dentro de poco sus hijos pueden. Sí. Y la verdad que, bueno, agradecerles el estar hoy aquí. Ya llevamos 25 webinars y han venido pues todo tipo de empresas e investigadores. Y se trata de eso, de que conozcamos lo que hacen empresas canarias, también de fuera, evidentemente, pero en este caso la verdad que las dos últimas han sido empresas canarias, esta es Canaria, y es un placer enorme tenerlos, ¿no? Entonces, dejo a Carlos Alberto, que también es director de la cátedra esta, para que nos comente algunas cosillas. Bueno, muchas gracias, José Luis, y buenos días a todos. Solo 3 ideas. La primera, como Caja 7 y patrocinador de la cátedra Caja 7 Universidad de la Laguna de Big Data, Open Data y Blockchain, la que cariñosamente llamamos Cátedra Bob. Y bueno, pues siempre nos gusta recordar qué es lo que vimos, ¿no? Como Caja 7, que haciendo el plan estratégico, pues ya hace varios años, veíamos la importancia de la transformación digital y no solo para nosotros, sino para la comunidad donde nos rodea, porque somos una cooperativa. Entonces devolvemos parte a la sociedad y le lanzamos el reto a la universidad de investigar sobre esto que era ya tan importante y transferir. Y hoy pues tenemos un ejemplo real, ¿no? De nuevo. Además llevamos ya 3 años y algo. Y nada, pues esto sería imposible sin la inexcusable ayuda de nuestro director, José Luis Roda, y de todos los compañeros del equipo de dirección y el consejo asesor, que son empresas, una por sector, porque nos traen ejemplos reales para no investigar sobre teoría, sino sobre práctica. La segunda idea que quería comentarles como codirector de la cátedra Caja 7 y este webinar, ¿no? De automatización de procesos. Que yo personalmente pues tengo algún post escrito y yo siempre saco la reflexión que cuando mis padres pues, buscaban trabajo, pues lo que se valoraba era que la capacidad de, ¿no? de escribir a máquina. Cuando nosotros buscábamos trabajo, lo que se valoraba y se daba por básico es ofimática. Y para mí, pues una competencia esencial en las personas va a ser el que sepan automatizar procesos con las herramientas que estamos conociendo, ¿no? Muchas tareas manuales que hacemos, pues nuestros hijos entiendo que esto será básico. Y por tanto llego a mi tercera idea, que es la del ponente, y es mi amigo Carlos, ¿no? Entonces, pues nada, pues agradecer, ¿no? Primero que me emocioné al saber que estaba detrás de, bueno, de empresas consagradas y detrás de iniciativas como esta, y contarles a ustedes, pues, ¿no? Lo que ha supuesto Carlos, porque nosotros nos conocíamos desde muy pequeños, corriendo detrás de la pelota y alguna cosa más. Y claro, Carlos era el ejemplo de persona que fue a estudiar, lógicamente, hizo su carrera, y al acabar, pues lo fácil le hubiera sido ir a trabajar para otro, pero bueno, junto a 4 amigos hicieron el noble arte de emprender, y aunque somos muy jóvenes, pues esto ya llevan más de 20 años emprendiendo, y esto hay que pagar muchas facturas y hay que romperse mucho la cabeza, y no solo son emprendedores, sino fueron emprendedores, sino que lo siguen siendo. Y un ejemplo, pues esto que nos van a presentar. Así que yo aprovecho para presentar mi admiración a Carlos y felicitarle por los éxitos actuales y los que vendrán seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, pues entonces pasamos a la charla ya, donde Carlos nos trae el tema súper apasionante y súper actual de la automatización de procesos, ¿no? Con todas las herramientas que están empezando a salir o han salido ya, etcétera, etcétera, pues ellos han hecho la suya, ¿no, Carlos? Sí. Pues Por lo menos una que cubre cierto aspecto, pero bueno, sí. Cuando quieras, todo tuyo.
Vale, bueno, antes de nada quería agradecer a la cátedra, a la universidad y a Caja 7 por crear este espacio común donde todos podemos un poco compartir conocimientos, experiencias. Y la verdad que aquí en Canarias, donde a lo mejor eso a veces falta, pues se agradece mucho tener estos espacios, ¿no? También quiero agradecer especialmente a José Luis porque, bueno, ya llevamos muchos años que nos conocemos. Él fue profesor mío y después de eso hemos colaborado en muchísimos proyectos y le agradezco que después de tantos años todavía bueno, sigamos pensando y creando cosas nuevas, ¿no? Yo les cuento un poquito para el que no me conozca quién soy y cómo he llegado hasta aquí, simplemente 2 minutitos para que se contextualicen. Yo, como ya saben, estudié informática en la Universidad de La Laguna, acabé en el 2001 y luego es verdad que empecé en una empresa, no emprendí directamente, empecé en una empresa, pero bueno, un par de años después, pues 4 compañeros que además éramos amigos, decidimos crear una empresa que es Arte Consultores Tecnológicos. Es una empresa que ya está consolidada, llevamos casi 18 años funcionando y bueno, básicamente muchos nos conocerán, pero bueno, somos una empresa de desarrollo de software aquí en Canarias, trabajamos mucho con administraciones públicas, haciendo software a medida sobre todo, ¿no? Durante todo ese tiempo, pues hemos participado en multitud de proyectos, ¿no? Grandes, pequeños. Quizás el primero en el que participamos fue de los más grandes que hemos participado, que ha sido el proyecto SISPE, que era un proyecto a nivel nacional donde todos los servicios públicos de empleo iban a desarrollar sus propias plataformas, sus propias aplicaciones informáticas y teníamos que conectarnos en tiempo real entre todos nosotros y junto con el SEPE a nivel nacional. Eso fue pues, probablemente el primer proyecto grande de interoperabilidad que se hizo a nivel de España. Fue una experiencia inolvidable. Fue muy instructiva. Fue un reto tecnológico muy grande. En aquella época pues, casi no se hablaba de este tema. Nosotros empezamos a trabajar con cosas como monitores transaccionales, teníamos que hacer una transacción aquí, tenía que crearse al mismo momento en Madrid y en Valencia. Bueno, fue un reto bastante instructivo, ¿no? Luego hemos participado en muchos más proyectos, también participamos en el diseño inicial de la plataforma de interoperabilidad del Gobierno de Canarias y así un montón de proyectos, ¿no? Entonces, todo esto, pues bueno, nos ha hecho tener un bagaje y una experiencia que también nos ayuda a detectar aquellas cosas que nosotros creemos que pueden dar un valor añadido a las organizaciones, ¿no? Y de ahí que, bueno, hace poco más de 2 años, pues Antonio, que también está por aquí, que es mi socio, y yo, pues decidiéramos crear una spin-off de arte, una empresa independiente que se llama QFlow, con la idea de hacer una plataforma, de diseñar y desarrollar una plataforma que ayudara a las organizaciones a eso que habíamos detectado durante todos estos tiempos que faltaba, ¿no? Obviamente es una pieza, ¿no? Hoy con la complejidad que tienen las organizaciones, pues obviamente necesitamos muchas piezas para componer el puzzle, ¿no? Pero bueno, lo que hemos desarrollado nosotros es una pieza, ¿no? Que lo que sirve sobre todo es para la automatización o la orquestación de procesos de negocio, ¿no? Voy a compartir un poco. Vale, pues un poco lo que les acabo de contar, ¿no? Entonces, claro, siempre hablamos de automatización de servicios, de tareas, de procesos, ¿no? Antes de entrar más en profundidad, voy a intentar dar algunos conceptos, algunos términos que se usan en todo este mundillo de la automatización para un poco que todos hablemos el mismo idioma y podamos entendernos, ¿no? Lo primero que habría que analizar es qué es un proceso, ¿no? Un proceso, además, un proceso de negocio, que es un poco el ámbito en el que nosotros nos movemos aquí, ¿no? Un proceso al final de negocio no es más que algo que tiene una finalidad siempre, ¿no? O sea, necesitamos que a nivel de negocio todo el proceso tenga un fin concreto que es lograr algo, ¿no? Y un proceso, por lo tanto, tiene una finalidad y normalmente lo que se hace es componerse de un conjunto de tareas que se tienen que realizar. Pueden haber tareas que las tenga que realizar una persona, pueden haber tareas que se pueden realizar un sistema de información. Bueno, la naturaleza de estas tareas es muy variada, pero digamos que un proceso tiene una finalidad y es un conjunto de tareas, ¿no?
Y luego la tercera pata que entramos es que todas esas tareas que están ahí un poco desordenadas las tenemos que ordenar. Y las tenemos que ordenar de tal forma que algo o alguien tiene que encargarse de decir, oye, ahora hay que hacer esta tarea y la tiene que hacer esta persona. Y cuando acabe, entonces, esta tarea la tiene que hacer otro, que ahora no es una persona, sino es un sistema de información, ¿no? Pues eso es un poco lo que llamamos el workflow del gestor de procesos, ¿no? Digamos que estas son las principales componentes que en los procesos de negocio funcionan, ¿vale? Hay que ver que estos componentes, eso, la responsabilidad de cada uno de estos componentes, eso, los pueden realizar personas, las pueden realizar máquinas, ¿no? Y aquí es cuando entramos en la digitalización y en la transformación que veremos ahora, ¿no? ¿Dónde vienen los datos también? Pues los procesos y los datos al final son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando uno diseña, cuando uno no ejecuta procesos en una empresa, como puede ser pues, un pedido que acaba en la entrega de un material a un cliente, se hacen un conjunto de tareas y lo que viaja a través de las tareas son los datos. Por lo tanto, los datos lo que hacen es viajar, es ir entre tareas y tareas transformándose para conseguir lo último, ¿no? Esos datos, además, si logramos que los procesos se digitalicen, lo que podemos conseguir es obtener más datos, que es cómo funcionan nuestros procesos. Y esos datos nos ayudan a través de análisis, poder mejorar esos procesos. Con lo cual, es un ciclo que se retroalimenta de tal manera que entre procesos y datos conseguimos que una organización funcione, ¿no? Claro, entramos entonces en lo que son la digitalización de empresas o digitalización de procesos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, claro, hace 60 años existían los procesos de negocio, porque los procesos de negocio son la base de cualquier organización. Lo que pasa es que se hacían de forma manual, ¿no? Las tareas probablemente las hacían las personas y, por ejemplo, un pedido, ¿no? Alguien entregaba un pedido, normalmente a lo mejor lo entregaba en un papel y alguien, que podemos decir que era el encargado del workflow, recogía ese pedido y decía, bueno, tengo que mandar un papel al departamento, al almacén, porque tienen que traerme todos estos materiales, ¿no? Y luego le entregaba un papel al departamento de facturación porque tenía que hacer una factura de estos materiales a este cliente, ¿no? Entonces, el workflow lo hacía una persona, ¿no? Y las tareas, pues probablemente eran cosas que tenían que hacer las personas a mano. Y los datos, que dentro de ese momento, ¿qué eran los datos? Pues probablemente eran documentos que eran en papel y que por lo tanto tampoco se podían gestionar adecuadamente. Entonces, con la aparición de la informática, pues obviamente se empieza a digitalizar las empresas y por lo tanto se empiezan a digitalizar los procesos. Aquí hay muchas formas de digitalizar los procesos y las empresas, ¿no? Hay una forma que es la que muchas empresas han hecho, sobre todo las que tienen cierto tamaño, que es pues ponemos un ERP o ponemos un CRM y eso básicamente lo que hace es un software en particular que es capaz de digitalizar los procesos más transversales y más importantes de muchas de las empresas, ¿no? Pues desde pedidos a cualquier otra cosa que conocemos ya que hacen los ERP. Pero bueno, en muchas organizaciones un ERP no cubre todas las necesidades y se necesitan más cosas. ¿Cómo podemos digitalizar esas otras cosas? Pues podemos hacer software a medida para que digitalice esos procesos o, como en muchos casos, pues lo hacemos de una forma un poco más arcaica, ¿no? El primer mecanismo probablemente para poder orquestar un proceso han sido los correos electrónicos. Nació el tema del correo electrónico y lo que antes era un papel que nos teníamos que intercambiar físicamente, pues ahora lo que hacemos es nos mandamos correos electrónicos, ¿no? Entonces me llega un pedido por el correo electrónico en un documento que ya es un documento electrónico y se lo envío a los distintos departamentos para que hagan su tarea también a través de un correo electrónico. ¿Con eso hemos digitalizado? Sí, hemos dado un pasito. ¿Qué pasa? Que las tareas siguen siendo muchas veces manuales, el canal sí es electrónico, pero los datos normalmente vienen en documentos que son difíciles de tratar, con lo cual no gestionamos esa información. Entonces luego lo que hay es avances progresivos en la digitalización de servicios, ¿no? Entonces decimos, bueno,
Pues esta tarea, que era que alguien hiciera una factura, entonces nosotros le mandábamos un correo a esta persona en donde le decíamos que el cliente era esto, los productos eran estos y demás, y alguien se tenía con una plantilla en un Word a hacer una factura, pues vamos a hacer un módulo software que se encargue de, con una interfaz bien clara, recibe esa información y es capaz de generar la factura de forma automática. Entonces, de repente, empezamos a automatizar ciertas tareas. La clave para automatizar ciertas tareas es que los datos estén estructurados. Sin datos estructurados no se pueden automatizar tareas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer que la transferencia entre las diferentes tareas y el workflow sea a través de datos que estén normalizados. Y con eso ya podemos hacer que las tareas se automaticen. Y así hemos llegado hasta donde estamos ahora. Por ejemplo, en charlas anteriores aquí en la cátedra se han hablado de la robotización, ¿no? La robotización es una tarea en concreto que tiene que hacer alguien, que normalmente la hacía una persona, se le encargaba de hacer una tarea que significaba entrar en una aplicación informática y hacer unas cosas en esa aplicación informática, ¿no? Pues bueno, pues se han creado los RPAs, por ejemplo, para sustituir a esas personas, para automatizarlas y que sea el sistema el que haga esas cosas que normalmente eran tareas mecánicas y tediosas, ¿no? Eso siempre y cuando la aplicación destino sea una aplicación que a lo mejor no tiene los mecanismos para interactuar con ella. Porque lo ideal no es utilizar los RPA. Si es posible, es mejor utilizar unas APIs, de tal manera que nosotros podamos mandar a hacer a un sistema de información, le podemos encargar una tarea mandándole unos datos que estén normalizados a través de unas APIs, ¿no? Que es una forma más sostenible de poder hacer integraciones entre los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta con la digitalización de los procesos es que la parte fundamental para poder lograrlo es la integración entre diferentes sistemas, ¿vale? Vuelvo a decir que a lo mejor tenemos que diferenciar mucho si son empresas pequeñitas, en donde a lo mejor un ERP ya te soluciona todo el problema, a empresas grandes, donde tienen muchos trabajadores, donde tienen muchos departamentos, donde cada departamento ha desarrollado sus propias aplicaciones, ¿no? Y de repente nos vemos con que tenemos un proceso que es transversal a toda la organización y a todos los departamentos, y lo que necesitamos es integrar esos departamentos e integrar esos sistemas de información para que funcionen de forma común, ¿no? Entonces, como les he dicho, una cosa distinta es la automatización de tareas que se pueden hacer a través de APIs o se pueden hacer a través de RPA dentro de lo que es el mundo de la informática. Y otra cosa, que es un poco en lo que la charla de hoy voy a profundizar más, es la orquestación de los procesos, que lo que hacen es intentar digitalizar ese punto central que es el workflow. Ese algoritmo que dice, ahora tienes que hacer esta tarea, cuando acabe, pues alguien tiene que tomar una decisión y cuando se tome esa decisión, en función de esa decisión hay que hacer esta tarea o esta tarea, eso es lo que vamos a intentar digitalizar y es lo que vamos a intentar, es el componente que nos falta para que podamos entender el proceso como un todo dentro de la organización, ¿no? Por eso también les decía antes que nosotros, o sea, yo en concreto tenía un bagaje importante en temas de interoperabilidad y ahí es donde nosotros detectábamos una cierta carencia. Esto no es algo novedoso. Ya desde la aparición de temas como los buses de servicio y demás, se ha hablado de orquestación de procesos, ¿no? Ha habido una primera ola de herramientas PPMN y demás para hacer todo este tema, ¿no? Lo que pasa es que ahora, digamos, estamos en una segunda oleada en donde la tecnología ha evolucionado y nos permite hacer cosas que hace un tiempo eran más complicadas, ¿no? Y como avance, hemos hablado de cómo hemos llegado aquí y dónde estamos ahora o dónde estaremos dentro de un poco. Ahora hay un concepto que se usa mucho, que es la hiperautomatización. Básicamente, la hiperautomatización lo que significa es aplicar las nuevas tecnologías a todo este dominio de los procesos, ¿no? ¿Y qué significa? Por ejemplo, la inteligencia artificial que ahora está tan en boga, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, las tareas que ahora mismo eran muchas veces algo que hacía un sistema de información,
Ahora nosotros podemos hacer que una tarea la realice un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros le pasamos unos datos normalizados y él nos devuelve el resultado, ¿no? Eso lo podemos hacer como una tarea aislada e incluso decisiones que tiene que poder tomar el propio workflow se pueden derivar en sistemas externos que sean de inteligencia artificial que nos ayuden a tomar las decisiones adecuadas sobre qué datos o qué tareas son las que tenemos que invocar a continuación, ¿no? Pero incluso hay un puntito más allá, ¿no? Ahora incluso el workflow, hay gente que ya está investigando de cómo el workflow no se haga un algoritmo estándar codificado como hasta ahora, sino que la propia inteligencia artificial sea capaz de tomar decisiones en función de su contexto para saber qué tareas tiene que invocar y a quién tiene que invocar, ¿no? Con lo cual estamos metiendo inteligencia artificial a nivel de tarea, estamos metiendo inteligencia artificial a nivel de workflow. Pero bueno, también hay otras líneas de investigación sobre esto, que es intentar detectar, que muchas veces hasta que no te metes en una organización no detectas lo importante que es detectar qué procesos hace la organización. Entonces hay mucha investigación ahora sobre intentar obtener todos los datos de la organización, y estamos hablando de, por ejemplo, de los logs de las propias aplicaciones, y que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de inferir cuáles son los procesos que se están ejecutando dentro de tu empresa, ¿no? Y de alguna manera poder hasta medio modelarlos de alguna forma, ¿no? Digamos que esas son líneas de investigación que se están dando ahora y que, bueno, supongo que en algunos años podremos ver de forma plasmable en las herramientas que hay, ¿no? Y eso era un poco a nivel conceptual lo que quería hablar para que un poco los conceptos que se manejan fuesen comunes, ¿no? Yo no estoy viendo el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta o no, si eso me cortan, ¿vale? Bueno, ahora voy a intentar hablar un poco de Kubeflow y de cómo hemos llegado hasta Kubeflow, ¿no? Mi idea no es hablar de Kubeflow, sino de Kubeflow no es más que una herramienta de orquestación de procesos y simplemente vamos a hablar de los componentes principales que debería tener una herramienta de este tipo, ¿vale? ¿Por qué nosotros hemos elegido unas aproximaciones y después hay otros competidores, hay otras herramientas que han decidido elegir otras, ¿no? Entonces vamos a ir navegando un poco por eso y hablando un poco en profundidad de cada cosa, ¿no? Kubeflow, como les digo, es una herramienta que lo que intenta es facilitar la orquestación de los procesos, ¿vale? Ahora mismo están surgiendo muchas herramientas o muchas plataformas de este tipo, ¿vale? No somos ninguna novedad, ¿no? Lo que sí es verdad es que en los últimos tiempos casi todas las plataformas que nacen con el paradigma de no code o low code. Es decir, que de forma prácticamente gráfica nosotros podemos diseñar cuál es ese algoritmo en donde le decimos qué tareas hay que realizar en qué momento y quiénes son los responsables de hacerlo, ¿no? Nosotros hemos estudiado muchas de esas herramientas, pero nuestra idea, nuestro propósito o nuestra apuesta es que este tipo de herramientas tiene que estar orientada a los desarrolladores. ¿Por qué? La experiencia que nosotros hemos tenido, porque nosotros dentro de Arte Consultores hemos probado muchas herramientas que yo llamo de primera generación, como el Bonita, como el Camunda hasta la versión 7 y otro tipo de herramientas, ¿no? Que más o menos hacían cosas similares, ¿no? La realidad, cuando nosotros hemos intentado implantar estas herramientas en otras organizaciones, es que al principio hacemos un prototipo y normalmente es un prototipo sencillo, ¿no? Porque queremos probar la herramienta, ¿no? Y entonces es verdad que pues con cajitas y flechitas somos capaces de hacer algo. Además es muy visual, es muy entendible, podemos comunicarnos con las personas que saben del negocio de forma muy fácil. Pero luego, cuando ya decidimos que esa es una buena herramienta, empezamos a profundizar, los procesos se vuelven más complejos porque de repente empezamos a detectar que hay casuísticas que tenemos que contemplar que no habíamos contemplado, empezamos a meter muchos más procesos y llega un momento que el que hacía las cajitas
y las flechitas, necesita empezar a meter código dentro de esas cajitas y flechitas, ¿no? Y entonces es cuando levanta la mano y dice, uff, esto se me está complicando, ¿no? Vamos a llamar a un desarrollador para que me ayude porque esto ya es código y el código para eso están los desarrolladores, ¿no? Entonces llega a escena ese desarrollador y se encuentra con que ya se han tomado la decisión de que han comprado una plataforma para implantar procesos y que necesita codificar en una herramienta, en unas cajitas y en unas flechitas, ¿no? Y entonces el desarrollador se pone nervioso. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros me refiero a la ingeniería del software, lleva 60 años investigando cuáles son las mejores prácticas y cuáles son las mejores herramientas para nosotros codificar, para gestionar ese código, para versionar ese código, para entender ese código, y resulta que ahora nos ponen delante una herramienta que no tiene todas esas facilidades, ¿no? El desarrollador al final lo que quiere es trabajar en un IDE, donde él su código lo tiene explícito en unas clases, donde tiene un IDE que le permite depurar el código, le permite crear test para que se ejecute automáticamente y tener la tranquilidad de que todo está funcionando. Necesita un IDE que para hacer un refactoring y cambiar el nombre a una variable, pues se haga automáticamente. Y todas esas herramientas, que son herramientas que llevamos, como te digo, 60 años intentando diseñar para simplificar el desarrollo del software, muchas veces no las tenemos en estas herramientas no-code que nos dan, que sí que son más bonitas, pero que son más complicadas cuando llega la complejidad, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos apostado por una herramienta, una plataforma de orquestación de procesos, pero que sea orientada a los desarrolladores, ¿no? Y bueno, y nos adaptamos y hacemos nuestro el paradigma de Workflow as Code, que es un poco una forma de decir, los workflows, esa cajita central que es donde nosotros nos estamos enfocando, queremos que sea código. ¿Por qué? Porque queremos que sea lo más flexible posible y queremos que sea lo más mantenible posible en un futuro, ¿no? Entonces, nace un poco, con esos conceptos, nace un poco Qflow, ¿vale? Ahora les explicaré un poco qué es lo que hace y qué es lo que no hace y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pero básicamente Qflow en este esquema sencillito se puede ver claramente, ¿no? Los usuarios de la organización interactúan con Qflow y Qflow lo que hace es tener definidos unos procesos y entonces empieza a invocar tareas. Tareas que o realizan personas humanas, o realizan otras aplicaciones a través de APIs, o realizan RPAs a través de herramientas RPAs que ya existen en el mercado, ¿no? Y lo único que hacemos en Qflow, digamos, es esa orquestación y esa interacción entre los humanos y todos estos procesos, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poco. O sea, nosotros teníamos, ya llevamos, a lo mejor hace 4 o 5 años teníamos en mente lo de crear una plataforma similar a esta, ¿no? Pero había una cosa que nos echaba para atrás, ¿no? Y es que el motor que hay debajo de un motor de procesos de negocio es una obra de ingeniería bastante compleja si lo queríamos como nosotros lo queríamos. Nosotros queríamos, piensen que Qflow es una herramienta que se comercializa en la nube, ¿no? Como software as a service, y que es multitenant, ¿no? Con lo cual, nosotros tendremos que hacer convivir aquí pues cientos de organizaciones con miles de procesos, millones de instancias de procesos, ¿no? Entonces necesitábamos un componente, un motor de procesos, un motor de workflow, que aparte de ser muy flexible, que aparte de ser orientado a desarrolladores como queríamos nosotros, también fuese muy escalable, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos paraba, porque sabíamos que para hacer un motor de eso íbamos a necesitar muchos recursos y bueno, no estábamos en disposición de hacerlo, ¿no? Pero allá por el 2000, unos ingenieros de Uber habían desarrollado una plataforma que era muy similar a lo que nosotros queríamos, que en ese momento en Uber se llama Cadence. Y en ese momento, en el 2000, si no recuerdo mal, esos ingenieros salen de Uber y crean una propia empresa que se llama temporal.io, para intentar hacer un negocio a través de esa plataforma que como el nombre de la empresa también es el nombre del producto, que es Temporal, ¿no?
Y cuando empezamos a estudiarlo, pues vimos que era lo que necesitábamos para nosotros poder hacer una plataforma como la que habíamos pensado y diseñado, ¿no? Entonces, bueno, si quieren después en la pregunta, si tienen más preguntas específicas sobre Temporal, podemos hablar un poco de Temporal y de las cosas del nuevo paradigma o de nuevos paradigmas que ofrece Temporal. Pero bueno, eso si quieres lo podemos dejar para la parte de las preguntas, ¿no? Sobre este motor hemos creado pues todos los conceptos. Lo que queremos es que el proceso sea un concepto de primer nivel dentro de una plataforma de este tipo. Nosotros diseñamos procesos, los process definition, diseñamos tareas, las task definition y luego las instanciamos, ¿no? Pues hemos creado todo un ecosistema encima de Temporal para hacer eso. Luego le hemos dado toda la parte de autenticación y autorización. Para la parte de autenticación, pues hemos utilizado también otras herramientas que existen por allí, de tal manera que una persona se puede dar de alta en la plataforma, puede crear sus propias organizaciones, las organizaciones pueden utilizar identity provider diferentes, bueno, todo un sistema que tiene este tipo de plataforma. Y luego una de las partes más importantes, que está finita aquí, pero que probablemente es de las cosas más profundas que hemos hecho, es la parte de autorización. Al final tenemos en la misma plataforma muchas organizaciones, cada una de estas organizaciones tiene muchos procesos, cada proceso tiene muchas tareas y hemos diseñado un sistema de permisos que permite hilar muy, muy fino, de tal manera que tú puedes ejecutar estas tareas, tú puedes ver la ejecución de estas tareas, pero no puedes ejecutarla, estos procesos, estas organizaciones, y hemos hilado muy fino porque es básico para que las organizaciones puedan ejecutar sus procesos. Luego, lo más importante que tiene este tipo de plataformas, que ya te digo que Kubeflow es un ejemplo, pero que otras muchas también lo tienen, es una interfaz de usuario donde los usuarios puedan interactuar con los procesos. Las personas humanas puedan interactuar con los procesos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tiene? Pues tiene una pantalla donde tú puedes ver tus tareas, las tareas que el workflow te ha asignado a ti, puedes ejecutar esas tareas, informarle al proceso de información que necesitas o poder recopilar la información que necesitas para hacer tu tarea. Puedes ver la trazabilidad de todos los procesos que se ejecutan dentro de tu organización, de tal manera que tú puedes ver en cada momento cuándo se ejecutó un proceso, quién se ejecutó, cuándo lo ejecutó, cuánto tiempo tardaron en ejecutar esa tarea. Toda esta información, pues, la puedes obtener a través de estas pantallas, ¿no? De estas interfaces de usuario, ¿no? Y luego hay una parte también de analítica básica en donde tú puedes ver gráficos, donde tú vas a ver, oye, pues este proceso está compuesto de estas tareas, cuánto tardan en ejecutarse, quién las ha ejecutado y demás, ¿no? Esa, digamos, que es la parte fundamental, digamos, de interfaz de usuario para los usuarios que van a ejecutar los procesos, ¿no? Y luego necesitamos otra interfaz de usuario que es para diseñar los procesos. ¿Vale? Aquí es donde nosotros definimos un proceso, donde nosotros definimos las tareas, definimos el workflow, definimos los grupos, los usuarios, toda esta parte, ¿no? Que también es fundamental y que la utilizan, digamos, los analistas de procesos de la organización. Pero como vemos aquí, falta una pata, y es que nosotros habíamos dicho que en nuestro caso y en cualquier otro caso necesitamos integrarnos con otros sistemas, ¿no? Muchas de las tareas no las hacen los humanos, sino las hacen otros sistemas, ¿no? Y entonces es donde aparecen los developers, ¿no? Que se encargan de ¿qué? De dos cosas fundamentales. Una, definir un workflow. En caso de Kubeflow, el workflow se define en unas clases, en distintos lenguajes de programación, ahora les diremos. Y, por otro lado, los conectores con las otras aplicaciones también hay que hacerlos, ¿no? Hay que hacer unos conectores para que se comuniquen con las otras aplicaciones que participan dentro de ese proceso. Esa es la responsabilidad de los developers, ¿no? En el caso de Kubeflow, pues nosotros hemos definido unos SDKs para que la gente pueda integrarse con Kubeflow. Ahora mismo los que tenemos liberados son un SDK para Java y otro para TypeScript. Estamos ahora desarrollando el de Python y en un futuro haremos el de Go, ¿no? También hemos hecho una versión alfa de una CLI para que nuestra idea en futuro es que toda esta configuración que de alguna manera se hacía en el menú azul, pues se puede scriptar, de alguna manera hacer configuración por código, ¿vale? Para que todo sea mucho más automatizado. Y bueno,
esto un poco es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que en muchos sistemas nosotros tenemos que integrarnos con otros sistemas que no tienen API. Pues entonces aparecen los RPAs, ¿no? Y lo que hemos hecho básicamente es hacer unos conectores ya predefinidos para algunas herramientas de RPA, ¿vale? Tenemos un conector para Robot Framework, que es una herramienta de RPA abierta, y otra para UI Vision, que también es otra herramienta por ahí, que está un poco más especializada en temas de OCR y demás. Y en un futuro ya somos partners tecnológicos de UiPath y vamos a hacer un conector también con UiPath, ¿no? Entonces, estos digamos que son los componentes básicos, ya no solo de Qflow, sino en general de cualquier herramienta de este estilo. Si ven alguna herramienta, por ejemplo, como Camunda, que ya ellos en vez de Tempora utilizaron un motor de workflow específico que han desarrollado ellos, pero que también pensado un poco para escalar mucho, pues tendrá una fisionomía muy similar a esto, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que para orquestar sistemas no es sencillo, o sea, no es algo que tú puedas hacer fácilmente. Tú puedes automatizar muchas tareas a lo mejor con herramientas sencillas, pero si tú lo que quieres es integrar muchos sistemas de información, al final una plataforma como esta te va a facilitar mucho, pero vas a necesitar de materia gris para poder hacer que todo esto funcione, ¿no? Voy a hacer un pequeño ejemplo nada más. Son un minutito. Un pequeño ejemplo que tengo por aquí. De un ejemplo que hemos hecho, digamos, para esta presentación. Aquí, como les decía, tengo mis tareas. Aquí puedo consultar todos los procesos. Bueno, todo esto tampoco quiero profundizar en demasía. Pero voy a ejecutar un proceso que hemos diseñado, un ejemplo muy sencillito, que es la obtención de valoración del IBEX, ¿no? Aquí ejecuto este proceso, lo inicio y la primera tarea que estamos haciendo, el workflow le ha dicho a un robot que abra el Google y haga una búsqueda que diga IBEX 35, ¿vale? Bien, si ustedes ahora mismo en su ordenador hacen una búsqueda de IBEX 35, verán que el valor debería ser este y que lo que hemos hecho, aquí hemos simplemente hecho una captura de ese pantallazo de Google, ¿vale? Esto es lo que te muestra el Google, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho con un robot en Robot Framework, como ejemplo de esto es lo que ha hecho. El resultado lo ha puesto en la plataforma y lo ha puesto a disposición de Workflow para que el Workflow ejecute otras tareas, ¿vale? Entonces, el Workflow ha decidido que va a crear una tarea que es decidir la compra y me ha asignado a mí como responsable, ¿vale? Aquí básicamente lo que significa es que si voy a comprar acciones o no, ¿no? Si yo le digo que sí, que voy a comprar acciones, completo la tarea y automáticamente el workflow crea una segunda tarea, una tercera tarea que es notificar, ¿vale? ¿Qué estoy notificando? Bueno, el workflow le ha asignado una tarea a un sistema de información para que actualice algo. Nosotros hemos hecho algo muy sencillito, se los voy a compartir. Hemos hecho que aquí, ¿ves? Acaba de aparecer pues que Carlos Peña en tal fecha pues obtuvo esta valoración del IBEX 35. Era simplemente un pequeño ejemplo, ¿vale? Aquí hemos compaginado en un mismo proceso el lanzamiento de un robot, el hecho de que una persona pueda interactuar con el proceso y la invocación a un sistema externo, ¿vale? Esto es un ejemplo muy sencillito de lo que podría ser una plataforma de este estilo, ¿no? Vale, sigo con esto. Que quiero acabar, que se me está acabando el tiempo. Simplemente ya como último apartado, algunos casos de uso para que ustedes puedan visualizar qué estamos haciendo, ¿no? Con esta plataforma, ¿no? En la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, pues hicimos un robot, también en Robot Framework, que lo que hacía es ellos todos los meses tienen que sacar unas liquidaciones, que es entrar en una aplicación web y tienen que navegar, hacer un montón de combinaciones en esa aplicación web para obtener toda una serie de información, ¿no? Eso una persona al mes se tardaba como 4 horas en hacerlo y de hecho hemos hecho un simple robot que llama desde Qflow, ellos lo llaman desde Qflow, eso tarda 3-4 minutos en hacerse y devuelve la información, ¿no? Hay veces que
devuelve información importante para que ellos tienen que volver a interaccionar con esa aplicación. Pero digamos que a través de ese robot y a través de Qflow, pues pueden hacerlo, ¿no? Otro proyecto que sí es más importante que hemos hecho en la autoridad portuaria es el sistema de tramitación de procedimientos de la policía portuaria, ¿no? Los policías pues tienen un conjunto de procedimientos. Hemos implantado 9 procedimientos, denuncias, robos, cosas así que la policía tiene que informar. Entonces, bueno, utiliza la plataforma como un medio para rellenar toda la información de esos informes que tiene que hacer y luego la plataforma ser orquestar, decir, oye, pues esto te tiene que dar el visto bueno el jefe de servicio de la policía. Y luego lo tiene que firmar. Pues para la firma nos hemos conectado con un sistema de firma biométrica, de tal manera que se firma el documento y al final pues se manda al sistema de información de expedientes, que es el que tiene que gestionar esos informes, ¿no? Pues digamos, toda esa orquestación también se ha hecho como un proyecto piloto, ¿no? En el Ayuntamiento de Tenerife de Santa Cruz, estamos ahora justo empezando a desarrollar también un robot que ayude a la fiscalización previa de las ayudas sociales. También, la idea es que lancemos varios robots, orquestemos varios robots. De hecho, estamos analizando, porque una de las cosas que te permite esto es los robots que sean lo suficientemente sencillos como para utilizar herramientas gratuitas, pues utilizamos eso. Si en un momento dado vemos que una automatización de una tarea es muy complicada y a lo mejor tenemos que utilizar una herramienta como PubiPass, pues utilizamos la herramienta como PubiPass. Pero digamos, solo usamos los robots de pagos para aquellas que sean tareas que son lo suficientemente complejas, ¿no? Luego, bueno, también tenemos un proyecto, no sé, todos han oído hablar de las campañas de bono consumo o bono comercio que están sacando todos los ayuntamientos y cabildos. Bueno, nosotros nos han contratado también para hacer un poco el proceso de adhesión de comercios. Pues eso es, los comercios se dan de alta, alguien tiene que aprobarlos, revisarlos y no sé qué. También se están haciendo a través de la plataforma. Y bueno, como somos una spin-off de Arte Consultores, pues también en los procesos internos de la empresa, en Arte Consultores, como la solicitud de vacaciones, todas las cosas que se hacen a nivel interno, pues también se hacen a través de la plataforma. Decir que para nosotros somos... todo esto, al final, no es más que intentar resolver un problema concreto, ¿vale? Ya te digo, probablemente este tipo de plataformas para automatizar procesos o para orquestar procesos no sea para todas las organizaciones. Tienen que ser organizaciones lo suficientemente complejas para tener muchos usuarios y muchos departamentos. Porque lo que necesitamos al final es integrar servicios. O sea, las organizaciones son únicas, pero hemos hecho muchas aplicaciones. Probablemente cada departamento ha hecho su aplicación. Y lo que necesitamos es que funcionen de manera coordinada, ¿no? Funcionen de manera coordinada y tengamos la capacidad de poder trazar todos esos procesos, ver en cada momento en qué momento está, quién es el que está haciendo cada cosa, cuánto ha tardado cada cosa. Y estas son las típicas plataformas que nos ayudan a eso. Y un poco hasta aquí, que creo que más o menos he cumplido el tiempo en mi presentación. ¿Abierto a cualquier pregunta? Perfectamente. Bueno, pasamos a turno de preguntas. Si quieren decirlo directamente, abren micro y vídeo, y si no, por el chat. Vale, van ahí comentando algunas. Bueno, yo quiero romper el hielo y felicitar ampliamente a Antonio y a Carlos y a todos los que forman el equipo, porque realmente ahí hay una necesidad y realmente hay estudios, por ejemplo, del Banco de España, que unen lo que es la productividad de las empresas con factores como es la tecnología, ¿no? Y en este caso, pues España estamos decayendo en general la productividad empresarial y sin duda, pues herramientas o soluciones como esta, pues nos van a ayudar a ser más competitivos, tanto a las administraciones como a las empresas. Y la pregunta, la felicitación. Entonces, la pregunta, en esencia, si tuvieras que decir la diferencia entre un RPA al uso y esta herramienta, yo creo que me quedó clara, pero ¿no las podrías repetir? Sí, bueno, a ver, las líneas a veces son difusas, ¿no? No hay una línea clara, pero bueno, normalmente los RPA se utilizan más para automatizar una tarea en concreta, ¿no? Los RPA normalmente lo que hacen es abrir una aplicación, pues una aplicación de escritorio o una aplicación web, hacen unas tareas y ya está, ¿no? Pero normalmente los procesos tienen muchas más tareas, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es,
Bueno, pues tenemos el orquestador que lo que hace es llama a este robot, hace esta cosa, cuando termina recogemos información, llama a este robot o a este otro sistema o permitimos que una persona tome una decisión. Pero digamos que los RPAs están más enfocados en una tarea concreta y esto lo que hace es orquestar muchas tareas, ¿no? Pero ¿y la diferencia entre el orquestador de un RPA, o, por ejemplo, el de UiPath? Sí. Y esto, Sí, sí, hombre, el orquestador de UiPath en el último año, en los últimos 2 años ha avanzado bastante y ellos nacieron como puro RPA y ahora se están también enfocando a poder orquestar este tipo de procesos, ¿no? Entonces, ellos ya pueden orquestar robots y, claro, también están haciendo ya labores para orquestar otras cosas que no sean robots, ¿no? Pero ellos nacieron como robots y empezamos a orquestar solo robots y, bueno, ellos están ahora también intentando abarcar este nicho, ¿no? Aquí la gran diferencia, por lo menos desde mi agricultura, es que interviene también personas a lo mejor con un perfil menor, ¿no? Yo simplemente le doy una instrucción por fuera y esto facilita mucho, ¿verdad? Sí, sí, correcto. O sea, en los procesos muchas veces las personas participan en un proceso en una cosa muy concreta, ¿no? En que a lo mejor tienen que tomar una decisión o tienen que dar. Entonces, digamos que nosotros tenemos todas las interfaces necesarias para que eso le llegue a la persona, a pinche y haga lo que tenga que hacer y eso automáticamente sigue avanzando, ¿no? Otra diferencia entre una herramienta como nosotras y UiPath, por ejemplo, que UiPath es una bestia, o sea, me refiero, tiene muchísimas cosas y demás, ¿no? Muchas más que nosotros en muchas cosas, ¿no? Pero es que nosotros podemos orquestar robots de diferentes tecnologías. UiPath orquesta robot de UiPath, ¿no? Nosotros podemos orquestar robots de UiPath, de Robot Framework, de UiVision o de los que en un futuro hagamos conectores, ¿no? Con lo cual eso a las organizaciones que intentan minimizar los costes les puede ser interesante porque como ya hemos dicho, hay muchísimos robots que son lo suficientemente sencillos como para poder desarrollarse en cualquier otra tecnología que es barata y dejar para las plataformas más potentes como UiPath aquellos robots que sean más complejos, ¿no? Bueno, me ha parecido brutal y veo muchas diferencias entre ambas y por eso, bueno, las preguntas eran para compartirlo con todos. Bueno, yo tengo una preguntita. Me gustó mucho la parte también de incorporar temas de inteligencia artificial. ¿Están pensando en algo ya? ¿O se les ocurre, ya que conocen las tripas de todo esto, se les ocurre? A ver, nosotros al final somos una plataforma que lo que hace es llamar a sistemas externos, ¿no? Con lo cual, en principio, nos podríamos conectar, simplemente es hacer un conector con algún sistema de inteligencia artificial que nos dé algo. O sea, nosotros le damos algo y él nos da algo, ¿no? ¿Podríamos conectarnos con el ChatGPT y preguntar algo y responder? Pues sí. O sea, simplemente tenemos que coger una API, hacer un pequeño conector y decirle al proceso, al workflow, oye, pues ahora necesito que el ChatGPT me dé esta información. Tú le mandas y él te devuelve y ya con esa información tú sigues haciendo cosas. Claro, esto se abre un abanico brutal, ¿no? De hecho, hay mucha gente que está haciendo como temas de OCRs también. Los OCRs hay plataformas que lo usan más con visión como por ordenador, hay otras OCRs que trabajan más como inteligencia artificial. También se pueden hacer conectores con, oye, extráeme toda la información importante de este documento para yo poder seguir trabajando. Pues eso lo puede hacer un sistema externo y nosotros simplemente llamamos y le damos esa responsabilidad a ese sistema, ¿no? Al final lo que tenemos somos agentes, personas o otros agentes que lo que hacen es comunicarse con otros sistemas externos, ¿no? Y le damos la responsabilidad a esa gente y esa gente ya se encarga de hacerlo, ¿no? Ok. Todo esto se adapta más, Qflow se adapta más a qué tipo de empresa, o grandes, pequeñas, o a todas. Yo te diría que medianas grandes, ¿no? Porque como te decía al principio, esto es... O sea, necesitas... Como lo hemos desarrollado nosotros, necesitas desarrolladores, con lo cual ya eso es un punto. Necesitas una empresa que o tenga un equipo de TI o que pueda subcontratar un equipo de TI, que no se necesita que sea el más experto del mundo, pero bueno, sí necesitas codificar cosas, ¿no? Entonces, normalmente esto soluciona problemas donde hay varios departamentos, varios sistemas de información y lo que tenemos que hacer es integrarlos todos, ¿no? A través de procesos, ¿no? Entonces, normalmente esto está pensado más para medianas, grandes empresas, más que para pequeñas, que es demasiado complejo como para eso. No quita que alguno lo pueda hacer, pero bueno, vamos. Está más enfocado en lo otro, sí. Ok, bueno, José Carlos González dice que ha estado brutal la presentación y le ha encantado la transversalidad de los orquestadores.
que es lo que antes también comentabas, ¿no? Ya estoy dado de alta haciendo pruebitas. Uy, qué miedo. Me ha acabado la presentación ya a tope ya. Yo, Cardo, si me lo permites, me gustaría hacerte una pregunta. Claro, claro. Seguramente ya hayas respondido con la respuesta anterior, pero entiendo que Qflow es totalmente integrable y compatible con otro tipo de herramientas. Sí, en principio nosotros, como además muy developer friendly, nosotros, esto no lo comenté en la presentación, pero nosotros tenemos en la nube lo que es el orquestador y servimos lo que son las interfaces de usuario, ¿no? Pero luego, lo que son los conectores, ¿no? Estos otros agentes que se integran, eso cada organización lo tiene como tiene en su infraestructura. Principalmente porque el acceso a esos sistemas de información muchas veces está capado y necesitas que tener ese software, esos conectores dentro de tu infraestructura propia y nosotros simplemente orquestamos a esos componentes, ¿no? Nosotros tenemos API, no para todo, pero vamos, para todo lo importante, para todo lo que era el menú naranja y todo eso, tenemos APIs para poder interactuar con ellos. También tenemos una API en Temporal. Si alguna vez intentan estudiar Temporal, Temporal tiene unas APIs también para poder interactuar con los workflows. Tenemos webhooks para si tú quieres enterarte de lo que está pasando en webhub, pues otro sistema de información se puede enterar de que ha acabado tal tarea, ha acabado tal proceso. Hemos hecho 2 SDKs para poder integrarnos con las APIs de Qflow, uno en Java, otro en TypeScript. Estamos desarrollando el de Python. Estamos empezando a desarrollar una CLI para poder automatizar incluso la parte de configuración de los procesos. Y todo eso abierto, sí. O sea, nosotros somos una plataforma en la nube y lo que necesitamos es que todo el mundo se hable con nosotros y nosotros simplemente repartir juegos, ¿no? Oh, vale, perfecto. Gracias. Nada, a ti. Estupendo. Bueno, ¿alguien se anima a alguna preguntita? ¿Se ha quedado con algo, una duda? El proceso de implantación, por ejemplo, en la autoridad portuaria, entiendo que van ustedes por allí y acaban ustedes montando todo con el equipo. Sí, o sea, ahora, o sea, todo el modelo de implantación depende, ¿no? Nosotros en un futuro, como queremos escalar mucho, lo que pretendemos, tenemos un montón de documentación, hay una documentación bastante amplia de toda la API, de ejemplos, vídeos, porque lo que nos interesa es que las organizaciones sean autosuficientes a la hora de poder implantar esos procesos, porque si no, nos podríamos escalar. ¿Qué pasa? Que los clientes ahora, los primeros sobre todo, lo que nos estamos haciendo es nosotros hacemos el apoyo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nos contratan y vamos allí y decimos, bueno, pues nosotros te ayudamos a implantar todos estos procesos, ¿no? Te hacemos esta integración con el sistema de firma biométrica. Bueno, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Porque tenemos también esa pequeña parte de consultoría, ¿no? Y donde sea falta, nosotros apoyamos 100%. Si no, nosotros Qflow, pues también tenemos a Arte Consultores que nos puede ayudar porque se especializa más en servicios, ¿no? Pero bueno, digamos que a futuro lo que queremos es que las organizaciones sean autónomas y que ellos mismos se creen sus procesos, se lo diseñen y se lo hagan, ¿no? Y nosotros simplemente damos el servicio, ¿no? Genial, genial. Me parece muy acertado también. Un enfoque muy bueno. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, claro. Sí, yo tenía una preguntita. Perdón. Sí, habían dos. Levanten la mano Sí. con el Meet. Si le dan al Meet a pillar la mano, así lo hacemos, establecemos el orden. Gracias. Bien. Entonces, Santi, te toca. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Encantado. Sí, bueno, yo tengo una pregunta quizás un poco tonta y tendré respuesta fácil, pero bueno, tú pusiste un ejemplo donde se ve un proceso con un conjunto de tareas secuencial, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos procesos donde hay una tarea, de esa tarea emanan dos que pueden trabajar en paralelo, que es necesario que esas dos terminen para poder iniciar otra tarea. O sea, cuando tienes un grafo complejo de interacción, entiendo que esta herramienta lo entiende, ¿no? Sí, el workflow, fíjate, bueno, tenemos un pequeño módulo dentro de Qflow que desarrollamos un poco, que es para también, aunque nosotros no somos muy partidarios de los gráficos, pues tenemos un pequeño módulo dentro de workflow para diseñar los procesos gráficamente utilizando un estándar que se llama Serverless Workflows. Pero bueno, lo importante es cuando ya tiene cierta complejidad, el workflow no es más que un script donde tú tienes while, donde tú tienes capacidad de parar,
donde tú puedes definir procesos que van en paralelo y tienes que esperar hasta que terminen todos para seguir. Todo eso tiene que estar contemplado, si no, los procesos hoy en día son lo suficientemente complejos como para eso. Y lo que nosotros vendemos de alguna manera es que, como es un código, ahí puedes meter la complejidad que tú quieras, ¿vale? O sea que sí, que está preparado para eso, sí. Hay ejemplos en la documentación de cómo me hacer imaginaba, todo eso. pero bueno. Sí, sí. Nosotros al final utilizamos para eso, para definir los workflows, utilizamos Temporal, ¿vale? O sea, si quisieras ver todas las posibilidades, vas a la documentación de Temporal y ahí ves cómo ellos definen los workflows en código y todas las posibilidades que te tienen. Temporal, tampoco lo comenté en su momento, una de las razones también por las que elegimos Temporal. En estos proyectos de integración de servicios es muy, muy importante la fiabilidad de los sistemas. Estamos hablando de sistemas distribuidos, ¿no? Cuando yo hago una aplicación sola, yo hago una clase en Java y llamo a otra. Ahí eso nunca falla, ¿vale? Pero cuando los desarrolladores tienen que empezar a hacer integraciones, muchas veces hacen un servicio web y llaman a un servicio web como si fuera una clase en Java. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te falle un servicio web que está en otro sitio es muy grande. O la posibilidad de que sea muy lenta la llamada es muy grande. Entonces, hay un montón de patrones dentro de la ingeniería de software y dentro de los sistemas distribuidos, reintentos. Hay un montón de patrones para desarrollar. Todo eso te lo da Temporal. Tú solo tienes que hacer el script. Si yo ahora mismo tengo el robot bajado, ¿no? El orquestador se encarga él se queda esperando y él se queda esperando. Y no avanza en el workflow. Cuando el robot se levante, él automáticamente detecta que se levantó, le manda la tarea que tiene que mandar y cuando la ejecuta sigue. Todo eso lo hace el sistema sin que nosotros tengamos que preocuparnos. Con lo cual, el diseño de los procesos se hace mucho más simple. No tienes que tener en cuenta que son sistemas distribuidos. Puedes obviar, puedes abstraerte de esa parte y pensar que simplemente estás llamando a los diferentes sitios, los llamas y punto. Ya el sistema es lo suficientemente robusto como para que sea resiliente, ¿no? Por ejemplo, una pregunta. Entonces tú me estás diciendo que, por ejemplo, patrones como, yo qué sé, Circuit Breaker, ¿no? Que es un patrón que se está usando mucho ahora, ¿no? En microservicios, que eso no es necesario codificarlo, sino que ya existen utilidades, o sea, ya está interno a esta herramienta. Sí, no están todos, pero te recomiendo que leas temporal.io, que vayas y los cumples para que veas un poco, porque es un paradigma completamente distinto. Es como si tú ejecutaras un código y él, cada vez que ejecuta una sentencia de ese código, lo que está guarda en unos almacenamientos que él tiene el estado exactamente de ese workflow, ¿no? De tal manera que él se queda como parado, no sigue, hasta que esto se ejecute, que puede estar un día, una semana en terminar de ejecutarse. Si no está, él lo reintenta. Tú le puedes poner la política de reintentos y lo reintenta. Y luego cuando él detecta que ya esto ha acabado, entonces es como se resucitara y sigue avanzando, digamos, en el workflow, ¿no? Y todo eso lo hace el Temporal. Ok, gracias. Bueno, con Francisco, según veo aquí. Sí. Sí, hola, buenos días. Soy Juan Francisco del Instituto Tecnológico de Canarias. Felicidades por la presentación. Gracias. La verdad es que es un producto muy potente. Yo quería comentarles un poco, bueno, la situación un poco del ITC, que tenemos nosotros un sistema de gestión propio de ERP, muy adaptado a centros de I+D+I. Y bueno, al final lo que tú comentas, nosotros intentamos pues que al usuario final pues tenga como interfaz de usuario para hacer todas sus gestiones nuestro sistema de gestión, ¿vale? De forma que cada persona entra en el sistema de gestión y ahí consume pues todo lo que necesita, consulta información, o si es personal del Departamento Económico Administrativo, ahí usa pues los módulos de contratación, de pedido, de facturación, etc. Nosotros tenemos ya también un sistema de trámites electrónicos, es decir, todos los trámites del ITC pues están digitalizados con un workflow detrás que te permite pues hacer pues eso, el ciclo de compras con todas sus autorizaciones, el ciclo de justificación de viajes, muchos trámites. Está claro que lo que estamos hablando aquí es otro nivel, es un orquestador donde ya metemos toda la capa de automatización, que en esa línea nosotros vamos, es decir, sería nuestra hoja de ruta, los siguientes pasos que queremos dar. Mi pregunta va en el siguiente sentido. A mí lo que no me gustaría es que el usuario salga
salga de mi ERP y tenga que conectarse a este servicio a través de una URL, y porque lo sacas un poco de contexto, por decirlo de alguna forma. ¿Es posible embeber, la pregunta sería esta, ¿es posible embeber esta interfaz de usuario dirigida al usuario final en mi ERP, de forma que para mi usuario sea transparente? Él no tiene por qué saber, a él le da igual si hay por detrás 3 sistemas, 4, 5. Él lo único que sabe es que tiene que ir a su bandeja de tareas y tiene que hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya él tiene una bandeja de tareas en mi ERP para hacer cosas. Para mí lo ideal sería que si yo incorporo esta tecnología, la bandeja de tareas sea la misma, de forma que ahí se le aporten ahora más tareas con esta potencia que estamos hablando, y ahí lo ejecute. Es decir, le aíslo a él de toda la parte de poder tener que saltar de un sistema a otro. Eso para mí es importante. No sé si eso es viable o no es viable o... Sí, o sea, bueno, se puede, o sea, al final Qflow lo que hace es orquestar cosas, ¿no? En la versión básica, digamos, la lista de tareas, como tú dices, está dentro de Qflow. Si nosotros quisiéramos que la lista de tareas no fuera en Qflow, sino fuera en esa herramienta, lo que nosotros tendríamos que hacer cada vez que queremos que un humano haga una tarea, en vez de mandarle una tarea a Qflow, tendríamos que hacer un conector con SRP y mandarle una tarea, si el sistema lo permite, es crear una tarea dentro de esa lista de tareas de SRP y asociárselo a eso, de tal manera que apareciera en el RP. Eso tendríamos que ver si la API de CRP permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? La otra opción, pero no, bueno, supongo que esa sería la mejor opción para que la gente siga utilizando el RP y solo vea las cosas del RP, aparecerían ahí. No sé, el RP si permite crear tareas o simplemente, bueno, habría que verlo un poco más en profundidad. Sí, es un producto nuestro, es decir, o sea, que ustedes lo desarrollan, tienen capacidad, sí, entonces tenemos capacidad para hacerlo, pero yo creo de hecho, que incluso podría ser al revés entonces y consumir, tú puedes consumir y decirle cuál es la lista de tareas que está en Qflow para tal persona, y tú consumas a través de una API y lo pintas en tu RP, de tal manera que no se sale, ¿no? Esa sería la otra opción. Esto no se les ha dado en otra organización, porque yo creo que esto sería una necesidad en cualquier organización que llegue, seguramente, de no sacarle de contexto al usuario, ¿no? De seguir manteniendo el mismo contexto para que siga, pues eso, trabajando en el mismo entorno y no sacarlo un poco, ¿no? No sé si el problema sobre todo es cuando en una organización tienen muchos sistemas diferentes, hay algunos usuarios que entran en uno, otros usuarios que no entran en otra cosa, otros usuarios que no entran en otra, y entonces ahí sí que los diferentes usuarios entran en diferentes plataformas. Entonces, si quieres que cada uno lo vea en la suya, pues bueno, ahí tiene cierta complejidad también, ¿no? O eso, o lo sacas todo en la de Qflow para tener una zona común y pinchas ahí y ya te vas a la otra. Pero bueno, sí, había que analizar caso a caso, sí. Vale, eso es decir, nosotros hemos luchado mucho dentro del ITC con el tema del dato único y lo que es la integración de sistemas, ¿no? Y una de las batallas grandes efectivamente es intentar centralizar de cara al usuario, ¿no? De cara al usuario final, centralizar pues todas sus operaciones o sus tareas pues en un único sistema. Que luego ya por detrás a nivel tecnológico nosotros nos complicamos la vida para que esos sistemas se comuniquen y esos sistemas interactúen, pero de cara al usuario no le volvemos locos, no le decimos, oye, para el tema de trámites tienes que ir por aquí, para consultar la información de no sé qué tienes que ir por aquí, para la gestión documental, no, intentamos que esté todo unificado. Entonces, bueno, ahí sería un poco un tema de mirarlo, ¿no? A ver un poco esa integración, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Gracias, Juan Francisco. Su Alberto, ¿tú tenías una pregunta o bajaste la mano? Sí, bueno, se me bajó por aquí, yo creo que está pero se me cansó el brazo. A mí me surgen varias cuestiones, ¿no? Pero por centrarlo un poco, y a lo mejor está relacionado con lo que estaban hablando, por lo que han planteado son solicitudes que van dirigidas, digamos, es decir, alguien inicia un proceso y eso va llamando a ciertas APIs que van avanzando. Y ahora acaba de comentar que también esos clientes pueden llamar a la API de Qflow. No sé si lo tienen en hoja de ruta, si lo han pensado, de trabajar con event sourcing, es decir, el sistema puede responder a eventos externos, en una cola de eventos, en un... Sí. Ahora mismo cualquier sistema externo
puede, o sea, yo lo hice a través de la interfaz de usuario, pero cualquier sistema externo puede arrancar un proceso, ¿vale? No necesita ser desde dentro de la UI de Qflow, sino que a través de la API pueda lanzar procesos, ¿vale? Tenemos en la hoja de ruta hacer porque ahora mismo lo puedes hacer, pero es un poco más arcaico, hacer una integración con sistemas como Kafka o cosas así para recibir eventos y a partir de ahí hacer algo, ya sea iniciar un proceso, ya sea informar de que una tarea se ha terminado o lo que sea, ¿vale? Eso sí, ahora mismo se tiene que hacer por API, digamos, pero vamos, está en el futuro que de alguna manera podamos integrarnos con algún tipo de plataforma de streaming como Kafka o alguna similar. Es que claro, sí, yo preguntaba, no quería decir uno en concreto, ¿no? Pero sí. la idea era Kafka, ¿vale? Sí, me imagino, sí. Un poco lo que... Muy bien. Vale. Gracias, Jesús Alberto. ¿Y alguna cosita más o ya vamos acabando para seguir la marcha del día? Nada, dando las gracias por el chat, etcétera. Y nada, simplemente acabar dándole las gracias a Carlos, a Antonio, a la gente de arte, ya no solo por el webinar de hoy, sino por la colaboración que siempre han tenido con la universidad, con la escuela de informática, de donde salieron ellos, no solo para TFG, prácticas externas, sino también en algún marrón de comisiones y batallitas en las que la verdad que hay que agradecerles toda la participación y siempre están ahí. Vale, muchísimas gracias. No, agradecerles a ustedes por eso, por darme la oportunidad de participar en este espacio, por darme la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias con toda esta gente, que si no sería totalmente imposible. Y ya saben, para lo que necesiten, aquí estamos en la universidad, pues para lo que necesiten, como siempre hemos intentado hacer, colaborar dentro de nuestras posibilidades. Sabemos que ahí, bueno, nosotros nos formamos ahí, nuestros trabajadores se forman ahí, con lo cual para nosotros es importante también ayudar en lo que podamos. Sí. Muy bien, pues nada, con esto cerramos y de nuevo muchísimas gracias y mucha suerte con este estupendo producto.